Hola, bienvenidos a un nuevo video. Para mí ha sido muy popular y he visto mucho en esta plataforma, en YouTube. He visto una nueva tendencia, un nuevo video que se llama respondiendo 100 preguntas en 5 minutos. La verdad se me hizo muy curioso y yo sé que ustedes lo que más tienen son preguntas, tanto para venir como para cuando ya están acá. Y yo sé que puedo hacer algo de ayuda, así sea un poquitito, para ayudarlos con todas estas preguntas. Así que quise transformar este nuevo video en algo que nos sirviera para este canal, para despejarles sus dudas y también a mí para compartir un poco de lo que yo sé. Así que, como les digo, aquí les voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que yo les hice a ustedes y que les dejé ahí un cuadrito en mi Instagram, en historias. Les pregunté que ustedes me hicieran preguntas, todas las preguntas que ustedes tuvieran, no tanto respecto a sus casos especiales de inmigración, sino como a preguntas que ustedes tienen, digamos, como de la vida aquí, o de mitos, o de percepciones que ustedes tienen, y que ustedes me contaran qué preguntas tienen, así que yo se las podía responder. Recuerden que para estar activos en todas estas dinámicas que hago en Instagram, tienen que seguirme como una colombiana en Canadá. Bueno, la primera pregunta que tenemos es: ¿se puede lograr el sueño de vivir allá? Claro que sí, se puede lograr. Hay mucha gente que lo está haciendo. Como les digo a ustedes, cada vez más latinos están aquí, más latinos están viniendo. Sé que cuesta mucho, que a veces se necesita de preparación, de tiempo, y siempre es difícil salir de nuestra zona de confort. Y nuestros países suelen ser nuestra zona de confort porque estamos con nuestras familias, definitivamente estamos en nuestra tierra, no tenemos que gastar más tiempo o más dinero en procesos migratorios. Sin embargo, vale muchísimo la pena, y estar aquí, si es su sueño, es posible de lograrlo y ustedes también lo pueden lograr. Otra persona me preguntó: quiero algún día estar allá, ¿qué me aconsejas? Te aconsejo primero venir con el idioma, así sea básico o el idioma que se requiera para el proceso que ustedes estén buscando, pero algo de idioma, bien sea francés o inglés, muy importante. Es muy importante que ustedes manejen el idioma para que puedan o estudiar o trabajar aquí y no sea tan difícil la barrera, no sea tan difícil el proceso de adaptación. Entonces, cosa que te recomiendo muchísimo, el idioma. Aparte de eso, que vengas con todas las ganas, que traigas tus papeles, que traigas todas tus ganas, tu dinero y todo al pie de la letra. Asesórate muy bien de canada.ca, que es la página oficial en donde tú vas a poder encontrar toda la información y asesorarte todo. Planea muy bien antes de venir, ten como todo el plan de lo que quieres hacer adelantado, así no salgan al pie de la letra, pero por lo menos ten un plan inicial para que cuando llegues no llegues como a la deriva, sino que ya tengas un plan de dónde empezar y por dónde empezar para seguir adelante. Me preguntaron una pregunta que yo sé que a ustedes les importa muchísimo, y es: ¿con cuánto se puede vivir en la isla? Valor de vivienda, transporte y comida. Bueno, les cuento que el transporte, como les he contado en un video anterior, que si no lo han visto se los dejo por aquí arribita, el transporte aquí es muy económico y suele ser muy económico comparado a otras provincias, como cuando vamos a Montreal y tenemos que pagar el pasaje del metro, cuando vamos a Vancouver o cuando vamos a Toronto. El pasaje del bus suele ser económico, vale más o menos unos $50 el mes. Lo pueden comprar en varios lugares, como se les explico en el video, que les recuerdo que se los dejo ahí arriba. Y si ustedes son estudiantes de la universidad, ahí tienen un plus porque el transporte les sale gratis. Casi que diríamos que está incluido en lo que ustedes pagan, pero ustedes solamente muestran su carnet y no tienen que pagar absolutamente nada. Aparte de vivienda, yo les digo que depende, siempre les digo que depende de la acomodación y del número de personas que vengan. Porque si es para una persona, suele ser mucho más fácil, ustedes pueden conseguir roommates, y también depende muchísimo de la ubicación en donde ustedes encuentren el apartamento o la vivienda. Pero si ustedes vienen de a uno, es más fácil conseguir roommates, bien sea en la universidad, en el trabajo, en el college, y les puede salir entre, más o menos diría yo, desde los $400. Si ustedes están buscando ya algo, digamos, para una familia, que ustedes vengan con sus hijos, ya algo más grande, yo diría que desde los $1000 más o menos. Entonces este es estimado. Recuerden que todos estos precios, todas estas acomodaciones las pueden ver en Kijiji, que es un lugar muy especial y muy clave para cuando ustedes están buscando vivienda, carro, lo que ustedes se imaginen que quieran comprar, lo van a poder encontrar ahí en Kijiji. Así que esa es una herramienta increíble para los que estamos aquí. Y aparte me preguntaron de comida. Obviamente esto depende del tipo de comida que ustedes tengan, del tipo de alimentación que ustedes tengan, pero yo diría que más o menos en mis estimados, un estimado de mercado mensual para una persona, más o menos $200. Depende de en dónde compren,
qué días compren, qué compren, pero más o menos esa sería una aproximada. Me preguntaron, ¿un estudiante internacional paga taxes? Sí, un estudiante internacional paga taxes, tanto en la universidad, si tú vas a comprar cosas en el supermercado, si tú vas a un restaurante pagas taxes. Aquí todas las cuentas, todos los recibos vienen con taxes, pero si eres estudiante en la universidad te los devuelven. Así que al final del año, cuando tú llenas todos tus formularios, cuando llenas todos tus formularios en tus trabajos donde has estado obviamente con toda la reglamentación, ellos te dan un formulario, tú lo llenas, al final de año también llenas un formulario y usualmente te devuelven los taxes, entonces eso es también un plus. Otra persona me pregunta, con mi nivel de inglés intermedio y 45 años, ¿es factible irme todavía a Canadá? Claro que sí, hay muchas personas que piensan que ya están, digamos, viejos para irse, para venir a Canadá, para cumplir su sueño. Eso es mentira, ustedes no están mayores, ustedes aquí aceptan todo tipo de personas desde que tengan las ganas de estudiar. A veces inclusive personas que tengan 45, 50 años, inclusive tienen mucha más experiencia y más que aportar, entonces que la edad no sea una barrera y no se pongan eso como limitante. Y que en el nivel de inglés intermedio, como les digo, entre más nivel de inglés o francés ustedes tengan, es mucho más fácil la adaptación y conseguir las cosas. Entonces, si ustedes pueden venir, entre mejor nivel de inglés puedan venir y puedan traer, muchísimo mejor para ustedes. Otra persona me pregunta, ¿en PEI hay necesidad de oficios? Sí, hay necesidad de oficios. Y sobre todo durante el verano. Como les cuento, aquí la isla en verano es increíble y necesitan de todo: meseros, carpinteros, gente que esté relacionada con el ámbito de turismo, porque es un sector muy grande. Sobre todo en verano llega un montón de gente, llegan un montón de cruceros, un montón de turistas, así que necesitan un montón y tienen muchísimas vacantes. Entonces sí necesita empleados. Y no solamente en verano, pero en verano es cuando hay el mayor número de necesidad y de vacantes. Me preguntan también, ¿qué es lo mejor de vivir allá? Bueno, depende de también ustedes el propósito que tengan, pero a mí una de las cosas que más me gustan, sobre todo de aquí de la isla, como ya se los he contado en otros videos, es la tranquilidad que ustedes tienen, la calidad de vida que manejan. Porque seguramente muchos de nosotros llegamos aquí de países que, a pesar de que los amamos y son lo mejor y estamos muy orgullosos de ser de estos países, tenemos una vida tal vez un poco más caótica o más insegura. Digamos, en las ciudades grandes como la mía, Bogotá. Amo Bogotá, pero tiene muchísimos trancones, muchísimo tráfico, inseguridad. Aquí es mucho más tranquilo, sobre todo también para una mujer es mucho más calmado, mucho más seguro. Así que esas son una de las cosas que más me gusta de vivir acá. Una persona me pregunta, ¿cómo puedo tener una beca en Canadá? La verdad es que aquí, como les digo, las becas son comunes, son bastante comunes. Yo la verdad es que en mi caso particular he aplicado a varias becas y no he conseguido, no he sido exitosa en este proceso. No he conocido mucha gente que también haya ido por este proceso. Usualmente los que he conocido que tienen becas son canadienses. Sin embargo, yo sé que esto es posible. ¿Y ustedes cómo la pueden conseguir? Recuerden preguntar en la institución en donde ustedes están estudiando. Ahí seguramente en la página web de la institución, por ejemplo acá, en la página web de la universidad, ahí seguramente va a haber un link o un espacio donde diga scholarships, bursaries o becas. Y ustedes seguramente se meten ahí y hay un montón de becas, dependiendo de la facultad, del año de estudio, de si son internacionales o no. Entonces ahí es donde ustedes pueden ver cómo conseguir las becas. No se rindan y sigan intentando y sigan aplicando, que uno nunca sabe, de pronto le sale a uno algo. Otra persona me pregunta, ¿las universidades en Canadá son gratis? Las universidades en Canadá no son gratis, usualmente podrían ser un poco costosas. Más o menos cuestan alrededor de lo mismo que costarían en Colombia, para que la gente tenga una referencia, una universidad privada. Y para los internacionales, pues obviamente para nosotros es mucho más costoso, nos cobran una cuota de internacionales, pero sin embargo hay mucha gente que está viniendo. Si ustedes, digamos, no tienen la capacidad económica para venir a una universidad, también busquen ustedes un college, que también es una excelente opción. Y la verdad es que no se rindan, hay universidades muy económicas, dependen del presupuesto, dependen de la carrera que ustedes quieran estudiar. Una de las universidades más económicas de todo Canadá es en la que estoy aquí estudiando, en UPEI, así que averigüen, tengan una muy buena investigación, que uno la verdad es que no necesita ser
pues millonario para venir a estudiar, necesitas más bien buscar bien lo que se acomoda a su presupuesto, a sus gustos, a lo que quieren estudiar. Otra persona me pregunta, si me voy el otro año a estudiar un programa de 2 años, ¿alcanzo al programa del Atlántico? Sí, recuerden que el programa del Atlántico, ese video ya lo hice hace un par de días, así que aquí arriba se los dejo. Recuerden que el programa del Atlántico se extendió y ahora va a ser por más años, entonces ustedes aún tienen la posibilidad de aplicar. Recuerden que el programa del Atlántico es uno de los mejores, es uno de los más fáciles, eso es lo que yo he escuchado, así que no se rindan y apúntenle a venir aquí. Otra pregunta que ustedes me hacen y que es muy común es, ¿cuál es la mejor forma de ir, como estudiante o como trabajador? Esto depende del propósito que ustedes tengan y de cómo ustedes quieren venir, pero como opinión personal, a mí me parece que es más fácil y mejor venir como estudiante. Sí toma un poco de más tiempo y sí toma un poco de más dinero, pero cuando ustedes están aquí estudiando es mucho más fácil ustedes para acoplarse, tener una mejor hoja de vida y conseguir más rápido una oferta laboral. Porque cuando estamos en nuestros países, de pronto los trabajadores dudan un poco de correr el riesgo de contratar a alguien que todavía no está acá o que no pueden comprobar por sus ojos mismos la experiencia así ustedes la tengan. En cambio, cuando están aquí, pues ya tienen como más certeza porque los ven a ustedes de cerca, pueden comprobar su nivel de inglés, sus habilidades y todas esas cosas que son importantes para ellos. Entonces, para mí, como opinión personal, me parece más fácil que es venir como estudiante. Ustedes también me preguntaron, ¿se vive con el sueldo mínimo? Sí, se puede vivir con el sueldo mínimo. No es que ustedes vayan a vivir con el sueldo mínimo y tengan dinero para gastar o para enviar a sus países, pero ustedes pueden correr los gastos, sobre todo de vivienda y de transporte y de comida. O sea, para vivir, digamos que tranquilos, sí se puede vivir con un sueldo mínimo aquí en Canadá. Otra persona me pregunta, hola, quisiera saber cuánto dura una carrera técnica o tecnóloga en Canadá. Les cuento que la mayoría dura entre 1 o 2 años, pero esto depende del programa que ustedes escojan. Así que ustedes métanse a la página de la institución que escogieran y busquen ahí el programa y ahí les va a decir la duración. Por ejemplo, aquí en este caso para la Isla del Príncipe Eduardo, se pueden meter al Holland College, al programa que ustedes quieren y ahí les va a decir cuánta duración va a tener el programa. Alguien más me preguntó, ¿se habla también francés en la isla? ¿Qué tanto? La verdad es que yo no domino muy bien el francés. Ni siquiera podría decir que me defiendo o que podría tener una conversación. A duras penas sé decir un par de cositas y la verdad es que aquí no se maneja mucho el francés. Hay un par de personas que hablan francés o que digamos de pequeños están en la inmersión de francés en el colegio, pero no es muy común. O sea, si ustedes vienen, preocúpense más por aprender inglés y por traer un buen nivel de inglés que un nivel de francés. Aunque si ustedes tienen la posibilidad de tener inglés y francés, eso seguramente les va a abrir las puertas, sobre todo para ofertas laborales. Otra persona me preguntó, ¿estar solo es muy malo? La verdad, esto depende del tipo de persona que sean ustedes. Y seguramente al principio sí da un poco duro, a mí la verdad me dio un poco duro los primeros meses, me hacía falta mi familia, me hacía falta mi tierra, pero definitivamente cuando uno tiene una meta en la cabeza, pues es mucho más fácil cumplirlo. Igual, sin embargo, si ustedes vienen aquí a la isla, ustedes saben que pueden contar conmigo, tienen a alguien que los conoce aquí y que si yo les puedo ayudar en algo, para mí sería un placer. Otra persona me preguntó, ¿en qué mes empieza el invierno? ¿Hace mucho frío? Como les contaba, el invierno depende y tú nunca sabes con el invierno. Ahorita en este momento está haciendo un poco de frío, el clima está más o menos como Bogotá, estamos a más o menos unos 9 grados centígrados normalmente en los días. Tuvimos una primavera con bastante lluvia y empezó a hacer frío más o menos hace como 2 semanas. Entonces está cambiando el clima. Esperamos que la primera nevada llegue en noviembre, pero yo les estaré contando, estén pendientes de Instagram porque ya les estaré seguramente contando cuando llegue la primera nevada y cómo va a ser. Otra persona me pregunta, ¿hay lugares o barcitos donde tomarse una cerveza o licor? Claro que sí, aquí hay muchos bares, aquí les gusta muchísimo la cerveza canadiense es muy conocida porque es fuerte, es una buena cerveza, entonces sí hay lugares, sí hay bares para tomar, inclusive en el invierno. Entonces si a ustedes les gustan esos tipos de planes, por eso no se preocupen porque aquí en Prince Edward Island sí hay. Una pregunta muy importante que me hacen aquí es, ¿cuál es el mejor mes para buscar apartamento?
La verdad, a mí me parece súper importante que si ustedes, digamos, vienen a estudiar, se vengan, digamos, unos días antes de que empieza el año escolar, porque usualmente en la semana o unas semanas antes o unas semanas inclusive después de que empieza el año escolar, no hay arriendos en ningún lado, todo el mundo como está llegando, no hay arriendos, todo el mundo está copado, así que si ustedes pueden venir antes, sería muy bueno. Los mejores meses para conseguir apartamento yo diría que serían entre marzo, octubre, junio, esos meses que no son tan llenos, sobre todo también en verano. También no creo que sea tan fácil porque hay muchas personas que arriendan los apartamentos durante el verano como Airbnb, porque es muy buen negocio para ellos, y no los tienen como arriendo para temporadas largas o para términos largos. Entonces, si ustedes pueden venir cuando no esté haciendo tanto frío, tanto calor, y cuando no sea como tan turístico, pero que tampoco hayan empezado el año escolar, es una muy buena opción y seguramente van a conseguir algo. La verdad es que me quedan muchísimas preguntas que ustedes me hicieron y valoro muchísimo y agradezco muchísimo que ustedes me ayuden y me colaboren con todas estas dinámicas. Para mí es muy divertido grabar estos videos y sobre todo despejarles algunas dudas que también yo tenía cuando estaba en sus zapatos. Si ustedes quieren que haga otra parte, la segunda parte de este video con las preguntas que me quedan y con nuevas preguntas, escríbanmelo aquí abajo en los comentarios que quieren una segunda parte y yo estaría haciendo una segunda parte muy pronto para que despejemos todas esas preguntas y lleguemos aquí sin miedos y con la información más correcta de lo que debemos hacer. Espero que les haya gustado muchísimo el video, que les sirva todas estas respuestas, que tengan al menos un poquito más de luz para poder venir. Si conocen a alguien que les sirva este video, compártanlo, denle like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!